En esta presentación vamos a explicar los diagramas de flujos elaborados para una clínica odontológica. Estos diagramas pues nos representan algunos de los procesos que son más importantes dentro de la matriz que habíamos realizado anteriormente. Y los procesos analizados fueron gestión de citas, atención odontológica, historia clínica del paciente, facturación y cobros. A continuación explicaré cada uno de ellos. El primer proceso corresponde a la gestión de citas. Este proceso pues inicia cuando el paciente solicita una cita por llamada telefónica o mediante WhatsApp. Posteriormente, pues se solicitan sus datos personales y se verifica si el paciente ya se encuentra registrado. Entonces, si el paciente ya está registrado, se consultan los datos y si no, pues se va a registrar y guardar su información. Y después se consulta la disponibilidad de la agenda. Si existe un horario disponible, se registra esa cita y se confirma. Y también con fecha y hora con el paciente. Y si no existe esa disponibilidad, se va a informar al paciente, se le va a informar y así va a desear una nueva fecha. Y así, una vez programada esta cita, eh, se espera que la fecha de atención y se le envía un recordatorio. Entonces así vamos a verificar si el paciente asiste o, o si no, pues requiere una reprogramación. Y así concluimos este primer proceso. El segundo diagrama corresponde al proceso de atención odontológica. Este inicia verificando si el paciente tiene una cita programada y si es que él asistió a la consulta. Si el paciente asiste, obviamente se registra su llegada y se revisa su historial clínico. Y también se realiza una evaluación odontológica para determinar su estado de salud bucal. Posteriormente, pues se realiza un diagnóstico y se evalúa si requiere algún tratamiento. Si es necesario, pues se define un plan de tratamiento y se realiza como un procedimiento correspondiente. Y en caso contrario, pues se van a registrar observaciones y recomendaciones para el paciente. Y pues así se analiza si es necesario programar una nueva cita de seguimiento y también se debe actualizar su historial clínico. El tercer proceso corresponde a la gestión de la historia clínica del paciente. Aquí es donde se verifica si se encuentra registrado en la clínica. Entonces, si es que el paciente está registrado, se consulta su historia clínica y pues así se valida la información que se encuentra actualizada. Y si existen cambios, pues los datos actualizados se van a registrar a la atención que es actual. Y pues en este caso, el paciente, si es nuevo, se va a crear una nueva historia clínica y se van a registrar sus nuevos datos, antecedentes médicos y la atención médica. Entonces, toda esta información se va a almacenar y se va a comprobar para que esté completa. Y así es como se actualiza el historial clínico y se determina pues si el paciente requiere ese seguimiento médico. También tenemos el cuarto proceso que corresponde a la facturación y cobros. Este inicia cuando se recibe la información de los servicios realizados durante la atención odontológica. Luego verificamos que la información sea correcta y completa. Y pues si existe algún error, se va a solicitar la corrección de esto antes de continuar con la siguiente. Y una vez que ya esté completa o validada la información, se va a generar el detalle de cobro y así se va a registrar el valor a pagar. Bueno, entonces si el método es válido, el método de pago es válido, se va a procesar ese pago y se va a comprobar que haya sido aprobado. Y pues en caso de que no haya sido aprobado, se va a solicitar un nuevo método de pago. Y así hasta continuar con el proceso. Y así es como finalmente pues se emite el comprobante y se registra la transacción, si es que el paciente lo solicita o no. Y se genera la factura correspondiente al paciente. El proceso 5, inventarios de insumos. El proceso de inventario de insumos inicia cuando se recibe una solicitud y se consulta el stock disponible. La primera decisión es, ¿el insumo está disponible? Si se registra la salida, se actualiza el stock y se entrega al área de solicitante. Si no, se busca un sustituto. Si existe, se entrega ese sustituto. Si no existe, se notifica el desabastecimiento y se genera una orden de compra urgente. Después, el proceso verifica el nivel de stock. Si está por debajo del mínimo, se genera una alerta de reposición y se envía un requerimiento de compra. Si el stock está bien, se actualiza el registro del inventario y el proceso termina. En el proceso 6 de atención al cliente, este proceso inicia al recibir una consulta del paciente, identificando qué tipo de solicitud es la primera decisión. ¿Es una queja o es un reclamo? Si se registra, se investiga el caso y se evalúa si se procede. De ser así, se aplica una acción correctiva. Si no, procede. Se aplica el motivo del paciente. Si no es una queja, se brinda la información solicitada. Si se decide, requiere derivación a otra área o se resuelve directamente.
Todos los caminos llevan a registrar la atención al sistema. Luego se pregunta si el paciente quedó satisfecho. Si es así, se cierra el caso. Si no, se escala a una supervisión y se da seguimiento. Finalmente, se actualiza el historial del cliente. En el proceso 7 de compras, el proceso de compras inicia a recibir un requerimiento y verifica el presupuesto disponible. Si no hay presupuesto suficiente, se solicita aprobación adicional. Si se otorga el proceso continúa, si no, se rechaza el requerimiento. Con presupuestos disponibles se buscan proveedores, se comparan cotizaciones y se genera la orden de compra. La siguiente decisión es si el proveedor confirma el pedido. Si no confirma, se busca el otro proveedor. Si se confirma, se espera la entrega, se verifica la mercadería. La última decisión es si el pedido está conforme, se registra, y si se registra, el ingreso al inventario, conectando con el proceso, y se paga al proveedor. Si no, se solicita reposición o devolución. Este es un proceso de gestión documental. Todo comienza cuando se reciben documentos administrativos, ya sean contratos, oficios o cualquier papel que entra a la organización. Lo primero que se hace es clasificar las carpetas físicas según su tipo o área. Aquí aparece la primera decisión. ¿El documento requiere digitalización? Si la respuesta es sí, se escanea y se guarda una copia digital en el sistema. Si no la requiere, simplemente se archiva la carpeta física, tal como está. En ambos casos, el siguiente paso es registrar un respaldo de seguridad para evitar pérdidas de información. Luego, se valida algo clave, si el documento quedó ubicado correctamente. Si es así, se actualiza el registro documental y se sigue adelante. Si no, se reclasifica y se repite el proceso de clasificación, formando un ciclo de calidad. Finalmente, cuando alguien solicita ese documento, el sistema lo busca, se entrega al solicitante y se actualizan los registros documentales. Así se cierra el proceso de gestión documental. Pasemos al proceso de marketing digital. Todo inicia organizando las publicaciones que se programarán durante la semana. Con ese plan listo, se crean las imágenes promocionales para cada publicación. Aquí viene una decisión importante. El contenido fue aprobado. Si no se aprueba, el contenido se corrige y regresa al paso anterior para volver a crear las imágenes. Esto es un ciclo de revisión hasta que el contenido cumpla con lo esperado. Una vez aprobado, se publica el contenido en las redes sociales. A partir de ahí, el equipo responde a los mensajes que llegan de los seguidores y revisa cómo está haciendo la interacción con esa publicación. Con esos datos se toma otra decisión. ¿Se requiere una campaña adicional? Si es así, se activa una campaña promocional para potenciar el alcance. Si no, simplemente se mantiene la publicación como está, sin inversión adicional. Para cerrar, se registran las actividades obtenidas mediante estadísticas y se evalúa si se cumplieron los objetivos, es decir, los KPI de la estrategia digital. Por último, el proceso de gestión tecnológica. Comienza con la revisión periódica del funcionamiento de las computadoras del negocio. La primera decisión es, ¿el equipo presenta alguna falla? Si la presenta, se registra esa falla y se gestiona su reparación o el soporte técnico necesario. Si no hay fallas, simplemente se continúa con el mantenimiento preventivo habitual. Después de esto, ambos caminos confluyen en un paso común: realizar una copia de seguridad de la información y luego asignar contraseñas seguras a los equipos. Aquí viene la segunda decisión. ¿El software está actualizado? Si lo está, se mantiene la versión actual. Si no, se procede a actualizar el software correspondiente. Luego, se revisan los antivirus instalados y se evalúa una tercera decisión. ¿Se detectó algún riesgo de seguridad? Si es así, se aplican medidas de seguridad informática de forma inmediata. Si no, los equipos continúan con su operación normal. Para finalizar, se actualiza el inventario tecnológico, dejando registro del estado actual de todos los equipos y software de
de la organización. Muchas gracias.